Hola, mis emprendedores de la felicidad, sean todos bienvenidos a una nueva historia de Iwokis, la empresa de la felicidad. Hoy les traigo una historia que nos va a llevar directo al corazón del antiguo Egipto, pero no es la típica historia de momias y faraones. No, esto es mucho más profundo y, si me permiten decirlo, más escalofriante. Esta es la historia de Dorothy Eady, una mujer nacida en Londres en 1904 que, tras un accidente en su niñez, aseguró ser la reencarnación de una sacerdotisa egipcia llamada Bentresit. Su vida estuvo marcada por recuerdos, visiones y conexiones con una vida pasada tan fuertes que hasta los arqueólogos más escépticos se quedaron boquiabiertos. Acompáñenme a descubrir cómo una niña inglesa termina obsesionada con el antiguo Egipto, cómo predice hallazgos arqueológicos, cómo asegura comunicarse con el espíritu de un faraón, y, lo más inquietante de todo, cómo sus visiones podrían apuntar a secretos que el antiguo Egipto guarda desde hace miles de años. Agárrense, porque esto está a punto de ponerse bastante extraño. Todo comienza en Londres, en 1907. Dorothy Louise Eady tenía solo 3 años cuando sufrió un accidente que cambió su vida para siempre. Se cayó por las escaleras y fue declarada muerta. Los médicos ya no veían esperanza, pero de repente, como si nada hubiera pasado, Dorothy despertó. Aquí es donde empieza la primera de muchas experiencias que desafiaron toda lógica. Después de ese incidente, comenzó a decir y hacer cosas que dejaron a su familia bastante inquieta. Se volvía completamente otra persona cada vez que se mencionaba algo sobre Egipto. Incluso, cuando sus padres la llevaron al Museo Británico y vio las exhibiciones egipcias, la pequeña Dorothy corrió a abrazar las estatuas diciendo que ese era su hogar. Sus padres pensaron que era solo un entusiasmo infantil, pero pronto se dieron cuenta de que algo mucho más grande se estaba gestando. A medida que Dorothy crecía, su obsesión con Egipto solo aumentaba. A los 10 años, ya hablaba sobre rituales y sobre un pasado en el que aseguraba haber sido una sacerdotisa en el templo de Abidos. Sí, así como lo escuchan, una niña inglesa de principios del siglo XX describiendo un templo egipcio con una precisión que no tenía cómo saber. Con el paso del tiempo, los recuerdos se volvían más vívidos, y ella comenzó a identificarse con el nombre de Bentresit, una joven sacerdotisa del templo que, según Dorothy, había vivido durante el reinado del faraón Seti, aproximadamente en el año 1300 A. Pero los detalles no se detenían allí. Dorothy relataba que, en esa vida, Bentresit había sido una chica de origen humilde entregada al templo de Abidos desde niña. Ahí, se habría enamorado de nada menos que el faraón Seti, un amor prohibido que terminó en tragedia. La idea de una relación entre una sacerdotisa y un faraón resultaba impensable para la tradición de esa época, y Dorothy decía recordar que, cuando su relación fue descubierta, Bentresit decidió quitarse la vida para proteger el honor de Seti. Ahora bien, uno podría pensar que Dorothy estaba fabulando toda esta historia o que había leído algún libro sobre Egipto. Pero aquí está lo más sorprendente: Dorothy apenas tenía acceso a este tipo de información. Sin embargo, sus recuerdos y descripciones de Abidos eran tan detallados que desafiaban cualquier explicación. Con el tiempo, Dorothy decidió que su vida no tenía sentido sin Egipto y, en 1933, a sus 29 años, se mudó al país que aseguraba haber amado en otra vida. Ya en Egipto, Dorothy se casó con un hombre egipcio llamado Imam Abdel Megid, aunque su matrimonio fue breve. Estaba tan absorta en su conexión espiritual con el pasado que el matrimonio quedó en segundo plano, aunque tuvieron un hijo a quien llamó Seti, en honor a su supuesto amante de aquella vida pasada. Por eso, la gente empezó a llamarla Seti, o Madre de Seti, y este nombre la acompañaría el resto de su vida. Su obsesión con Abidos y con el templo de Seti creció aún más. Así que, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en el departamento de antigüedades egipcias en el templo de Abidos, no lo dudó ni un segundo. Fue en este lugar donde su conocimiento del antiguo Egipto y su capacidad para describir detalles que nadie había registrado comenzaron a generar un verdadero revuelo. A veces, Dorothy se detenía frente a un mural, cerraba los ojos y, cuando los abría, describía escenas y rituales con una precisión impresionante. En una ocasión, Dorothy indicó con exactitud el lugar donde encontrarían la inscripción de Osiris y su templo funerario, algo que fue corroborado en excavaciones posteriores. En otra ocasión, mencionó que había un jardín sagrado en el templo, un espacio que los arqueólogos nunca antes habían considerado.
Años después, en 1971, una excavación confirmó la existencia de ese jardín, justo donde ella había indicado. Para quienes trabajaban con ella, las habilidades de Amsari resultaban desconcertantes. No solo podía leer jeroglíficos sin haber recibido una educación formal en ellos, sino que parecía tener acceso a conocimientos que solo un experto hubiera podido reunir en años de estudio. Más de un arqueólogo se quedó perplejo con su habilidad para sentir el lugar correcto para excavar, e incluso, en algunos casos, sus indicaciones ayudaron a descubrir cámaras ocultas y relieves que estaban esperando ser desenterrados. Pero aquí es donde la historia de Dorothy se vuelve aún más intrigante. Seti afirmaba que, en sus sueños, el faraón Seti la visitaba y le revelaba secretos sobre el antiguo Egipto. Estos encuentros ocurrían en un lugar llamado la Sala de Amenti, un espacio espiritual al que solo los iniciados tenían acceso. De acuerdo con Dorothy, el faraón le mostró detalles de su tumba y de los objetos sagrados que allí reposaban. Y lo que es aún más asombroso, algunas de sus descripciones coincidían con los descubrimientos realizados más tarde en el Valle de los Reyes. Para la comunidad egipcia local, Dorothy se convirtió en una especie de guardiana espiritual del templo. Se rumora que Dorothy mantuvo encuentros espirituales con los dobles espirituales de varios personajes egipcios, incluyendo figuras de alta jerarquía del antiguo Egipto. Estos encuentros fueron relatados como apariciones en las que los espíritus de faraones y sacerdotes se materializaban a su alrededor mientras trabajaba en el templo de Abidos, especialmente en noches solitarias de 1961 cuando realizaba rituales de invocación a Osiris. En 1962, aseguró que en una de estas ceremonias fue contactada por el espíritu de un sacerdote llamado Amenemet, quien le reveló secretos sobre la construcción de las pirámides y la conexión entre el templo de Abidos y las estrellas de Orión. Un evento que la comunidad local consideró altamente místico y paranormal ocurrió en 1977, cuando Dorothy afirmó haber sido visitada por el espíritu protector de Abidos, una figura que, según ella, habitaba el templo y mantenía su energía viva. Los residentes y trabajadores del templo comentaban que el aire y la energía del lugar parecían diferentes cuando Dorothy realizaba ceremonias en soledad, asegurando que una luz tenue envolvía su figura durante estas sesiones espirituales. Un dato curioso y enigmático surgió en 1980, cuando Dorothy declaró que el templo de Abidos guardaba una puerta a otras dimensiones, y que su función real era permitir el contacto entre el mundo terrenal y entidades de otros planos. Algunos creen que Dorothy hacía referencia a un conocimiento oculto sobre portales interdimensionales, un tema que ha sido relacionado con teorías de civilizaciones antiguas avanzadas y visitas de extraterrestres. La teoría de que Dorothy tenía acceso a los registros acásicos, ese grandioso archivo universal donde se guarda toda la historia del universo y de las almas, empezó a ganar fuerza. No había otra explicación para el conocimiento tan específico que demostraba sobre el templo de Abidos y sobre los rituales antiguos. Un arqueólogo que trabajó con ella en 1974 relató que, cuando Dorothy hablaba de Egipto, parecía entrar en un estado de trance, describiendo incluso detalles arqueológicos que los textos históricos aún no habían validado. A lo largo de su vida en Egipto, Dorothy mantuvo su conexión con Seti, afirmando que en el plano astral podían revivir su amor prohibido. Aunque muchos la tomaron como un personaje excéntrico, otros no pudieron evitar sentir que algo sobrenatural rodeaba a esta mujer que parecía haber cruzado las fronteras del tiempo y el espacio. Cuando murió en 1981, sus últimas palabras fueron una petición para ser enterrada en Abidos, cerca de su templo sagrado. Y así fue, aunque no permitían que extranjeros fueran sepultados allí, el respeto y afecto que los egipcios sentían por ella hicieron posible que descansara en su lugar de origen, al menos según sus recuerdos y su espíritu. Y es así, mis emprendedores de la felicidad, que la historia de Dorothy Eady nos deja una pregunta que resuena como un eco en el tiempo. ¿Es posible que el alma de una persona pueda viajar y renacer a través de los siglos? ¿Podría existir un lazo tan fuerte con una vida pasada que desafíe todas las explicaciones lógicas y racionales? Independientemente de cuál será la verdad, lo cierto es que Dorothy mantuvo sus afirmaciones sobre su reencarnación y se ganó el respeto de la comunidad arqueológica en Egipto, a pesar del escepticismo que sus historias generaban en algunas personas. Su conocimiento único de la cultura egipcia, combinado con sus afirmaciones sobre vidas pasadas, dejó un legado en la arqueología egipcia y una de las historias más enigmáticas y fascinantes sobre la reencarnación en tiempos modernos. La historia de Amsari sigue siendo un enigma sin resolver,
Una historia que oscila entre la reencarnación, el misticismo y, tal vez, la presencia de un conocimiento que trasciende las barreras de la realidad que conocemos. Nos queda la duda y la fascinación por un mundo que parece estar ahí, pero que, como Dorothy, solo algunos logran ver en toda su magnitud. Bueno, amigos míos, vamos a dejarlo hasta aquí. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle un me gusta y compártela con un amigo. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y a que le des clic a la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que subamos un nuevo video. Como siempre, les deseamos a todos un maravilloso día y hasta la próxima.